sobre las diferentes miradas en la astrología y hoy día, en particular domingo, vamos a estar ahí conversando sobre magia astrológica, ¿sí? Así es que bastante ahí como interesante lo que es este espacio con el que vamos a ir trabajando. Eh, a ver, vamos a ir invitando a la gente para que se pueda sumar. Eh, ¿Dónde estás? Vamos a buscar aquí Astrología Hacker para mandarle la invitación. Un segundo. A ver, aquí está. A ver qué tal. Eh, y bueno, el video de ayer ya está grabado, así que quedó grabado ayer mismo, igual que el de hoy día, termina y se graba como de inmediatamente. Así es que si no lo vieron, les interesa lo que es este tema y no vieron el video de ayer, bueno, aquí tienen la chance de ir buscándolo por ahí. Saludos a las personas que se van sumando. Y ahí, Nicolás, creo que ya debería estar aquí como arribando, ¿cierto? Bien. A ver, Nico, ¿te sumas o no? ¿Enganchamos? Bueno, mientras tanto les comento que este jueves volvemos con las tertulias, las oculturas tertulias presenciales. Eso ya están abiertas nuevamente. La vez pasada fue solamente para las personas que ya habían participado como antes, pero está abierta lo que es ese espacio. Eh, no sé, a ver, no puedo hacer la invitación. A ver, Nico, dame un momento. Ahí te mandé la invitación, tendrías que aceptar solamente. A ver qué tal. Bien, ahí sí, enganchamos. Vamos. Bien, ¿qué tal? Bueno, ¿y Ahí vos? como, bien, bien, aquí con colores medios marciales, Ahí ahí va. tratando de Sí, sí, yo colocarle. me puse acá también esta, mira, esta de cambio de color. Oye, un saludo por Salud. este encuentro ahí, cruzando la cordillera. Mm, Estamos con un desfase de 1 hora. Así que aquí son las 7:09, allá me imagino que serán las 8:09. Vamos a Así estar es. un poquito eh, sobre magia astrológica. Y por supuesto ir haciendo mención a la conversa que tuvimos ayer, un poco rozando lo que son los vicios de esta masificación astrológica, los vicios de una especie de astrología de masa, ¿cierto? Eh, Estuvimos revisando algunos puntitos sobre lo que significaba la astrología tradicional, el significado de la división, ¿cierto?, de la rueda horoscópica en signos, en casas. Por ahí después algo hablamos de astrología dracónica y poquito de astrología Vedanta, ¿no? De astrología hindú. Eh, ¿Qué más? ¿Se me olvida algo, Nico? Eh, y un poco de la psicológica también, ¿no? No, Ah, sí, sí, bueno, un poco de todo. sí, sí, claro, de este enfoque como más psicologizado de la astrología. También, sí, de hecho la primera parte estuvimos dándole bien duro a eso. Oye, bueno, mencionar que ya llevas, ¿cuánto eran? ¿Ya 11 años trabajando con el tema de la astrología? Y sí, más o menos en el 2009 empecé en realidad a aprender tarot, pero mi maestro de entrada me lo enseñó con los atributos astrológicos, digamos, los 22 arcanos típicos, las de Crowley, ¿viste? Él era muy del palo así, cabalista, digamos, y con los decanatos en los números, también en los arcanos menores, ¿viste? Como que de entrada me dijo, mira, esto es astrología. Me dio unas palabras clave y a los 6 meses me metí a estudiar astrología en serio.
pero Oye, eso fue en 2009. entonces un poco con el tarot de Tot y las correspondencias cabalísticas y astrológicas del Sí, tarot de Tot, ¿sí? sí, eso fue como, o sea, yo en realidad no aprendí de entrada con el tarot de Tot, aprendí con uno de un alemán que es el de Rory, que es como muy collage, así, medio de los 90 y tiene igual hasta los nombres de los arcanos menores que le puso Crowley y hasta los atributos astrológicos ahí como explícitos, ¿viste? Entonces, como que de entrada fue como esa la línea. Pero después, en realidad, con el tarot, medio que hace unos años ya casi no, como que no trabajo más con el tarot, ¿viste? Como que al principio sí, iba y leía las cartas en cualquier bar, ¿viste? A la noche, y fue una experiencia así de como muy, muy lúdico, pero también te drena la cabeza, ¿viste? Es una cosa que no se puede hacer con cualquiera en cualquier situación porque se generan unos vórtices rarísimos, ¿no? ¿Viste? Me imagino que habrás tenido experiencias similares. Sí, sí, a mí me gusta harto el tema del tarot y siempre salen como anécdotas diferentes. Lo he estado leyendo hasta en encuentros como electrónicos. He tenido ahí como Claro, sus cuentos, ahí con todo el transeo y la cosa psicodélica ahí de fondo. Igual, me entrete, experiencia. Van sumando, ¿no? Eh, claro. Oye, Nico, No, yo, cuando sí. eh, yendo de lleno al tema, astrología, magia astrológica. Eh, bueno, magia podríamos hacer con casi cualquier paradigma, si que utilizamos como esta tendencia moderna, ¿cierto? De la magia, un poco de reciclar, magia ecléctica, por ahí un poco de magia del caos, pues podríamos hacer como magia con cualquier cosa. Por lo tanto, con el tema astrológico también. Pero tengo entendido que vamos a hablar un poquito más desde las tradiciones respecto a lo que es la magia astrológica, ¿no? Por ahí como Yo no sé rozando. si me atengo demasiado a las tradiciones, tal vez me interesa como saber lo que se dijo, pero después hasta capaz que cumplirlo a rajatabla es algo que, o no, o sea, sucede medio que también espontáneamente, ¿viste? Capaz que también un poco querer decir, voy a hacerlo para que salga de tal manera. En realidad, después de haberlo hecho, uno mira los astros que había y dice, ah, con razón salió de esa manera también, ¿no? Me parece que es como un espejo en realidad, también de alguna manera como una herramienta para representar algo que de otra manera como que se, por ahí, como traer como decir, ¿cuál es la energía que está en el primer plano, digamos? O poner en primer plano una energía. También me parece que el tema de la magia astrológica tiene que ver con conocer todo lo que son como las signaturas astrológicas, ¿no? O sea, qué atributos tiene cada planeta, como de una manera también poder como verlo actuando en lo cotidiano también, ¿no? Porque en definitiva también cuál es el límite, ¿no? Entre la magia y la realidad también, ¿no? Hasta qué punto está tan separado, digamos, eh, como de algo de lo espontáneo, si se quiere, ¿no? Eh, claro, ahí sí, ciertamente podemos ahí jugar eh, como que todo es cancha, todo es magia, como que por ahí podemos meterle como la astrología, como desde donde vaya cayendo, ¿cierto? Como dices tú, de repente va y te calza el ritual de cierta forma, porque es la energía sutil que estábamos teniendo graficada en los astros, ¿no? Claro, Pero eh, eso podría pasar con cualquier tipo de magia, desde la magia noquiana hasta una magia de mato, qué sé yo, con algún ceremonial, hasta una meditación simplemente. Mm, pero entrar de lleno a la magia astrológica, ¿por dónde iría? ¿Cuáles son como los primeros antecedentes que tú
concibes, que has estudiado referente a de dónde vienen estas primeras manipulaciones con los astros. Y a ver, yo me acuerdo que en una época un amigo de acá de La Plata, que estoy viviendo ahora, que él estudiaba historia, y me dijo, mirá lo que saqué de la biblioteca del Centro Astrológico de Buenos Aires, y me trajo un libro así como fotocopiado, doble hoja por página, ¿viste? De horóscopos babilónicos y magia astral, ¿viste? Y era una cosa que yo la miraba y no entendía, ¿viste? O sea, ¿qué estaban explicando ahí adentro de ese material? Era como que era como una especie de, Era como digamos, sumerio. claro, era magia sumeria explicada como antropológicamente, ¿viste? Como en un material así medio de estudio académico que como que capaz no era una cosa, un material místico, ¿viste? Pero de repente me pasaba de que me encontraba así como unas revistas masónicas tiradas en la calle, una vez me acuerdo de la Logia Femenina de Chile, de hecho, como que estaba ahí los rituales de cómo era la Ah, bienvenida que daban con las siglas, ¿viste? Y ¿qué es esto? Un diccionario de la francmasonería escrito por no sé quién, ¿viste? Era como cosas que después se me perdieron, ¿entendés? O sea, o ir caminando y encontrarme una bolsa llena de libros de Krishnamurti, Gurdjieff, el relato de Belcebú su nieto, yoga, tipo, o sea, Mircea Eliade, ¿viste? Como así, de repente, una caja llena de estos libros al lado de un contenedor de basura, ¿viste? Y bueno, no sé, agarrarlos, llevarlos, ¿viste? Los Yoga Sutra de Patanjali y como mirarlos, ojearlos, y después se los fui dando a otras personas, ¿entendés? Pero como que esas cosas eh, me parece que también es como como si fuera, no sé, viste, como esos Deus ex machina, viste, que de repente como que aparece una idea ahí, o no sé, eh, como que de pronto empieza como a actuar en la propia realidad y es como hasta dónde seguirlo y, digamos, tirar de esa piola y suceden cosas, viste. Pero digamos, lo que sería fuentes así como en así libros serios, digamos, de magia tradicional, por decirlo de alguna manera, me acuerdo que empecé a entender de qué iba con un libro de los decanatos, sobre los decanatos, de un tipo que se llama Arturo Mata, que es un español, que tiene un libro sobre los ángeles y genios caldeos, y ahí habla de los nombres de los decanatos según los asirios, según los griegos, según los romanos, y como toda una explicación de, digamos, atributos como de la cara interna y la cara externa de cada decanato, y qué actividades son propicias para eso. Y ahí dije, si los decanatos eran los números de los arcanos menores de Tot, empezar a jugar con eso y de repente usar la carta como para meditar durante esos días o enfocarse en que esas son las actividades que están activadas simplemente por el tránsito del sol, ¿viste? Y como que eso me parece que tiene mucho que ver con esto, con la magia. Y lo mismo, tener en cuenta qué planeta rige el día de la semana en el que uno está y la hora planetaria, o sea, las horas a las que se repite la hora del planeta que rige el día, como que de pronto lo tenía en el celular, por ejemplo, la app de horas planetarias, y me iba diciendo ahí como la notificación y era jugar con eso, ¿viste? O como con lo electivo, con la elección de un momento para iniciar algo, o iniciar algo y que justo esté pasando y cambia la hora planetaria y se vuelve la del día y es como, claro. oye, ¿tenías una aplicación que te iba avisando de las horas planetarias o eran agendas Sí, que hacías tú mismo? no, sí, era una app que aparecía en la notificación y si era la hora del planeta del día, como que tenía una especie de asterisco especial, ¿viste? Pero ahora no me funciona más. La misma app ya no me muestra la notificación así, me tengo que meter a mirar, ¿viste? Ya, ¿y No la pude hacer. ¿Cómo? qué aplicación ocupas? No, ni idea. Planetary Hours, ¿viste? Cualquiera. Era alguna que la usaba
y andaba con el celular que tenía, ¿viste? Ahora no lo pude hacer que ande de vuelta. Cuando anda solo cuando lo abrí, después de momento se cierra y no me lo muestra más. Pero igual también es como que siempre, ¿viste? Cualquier cosa que pasa, o incluso, no sé, ¿viste? Si alguien te escribe con alguna consulta o algo así, levantar la carta del momento y medio ya de ahí, eh, me parece que, o sea, ese es el punto. ¿Hasta dónde, o sea, lo electivo o la horaria, digamos, es como en ese sentido el uso cotidiano de la astrología como una herramienta mágica, incluso. O sea, como incluso como lo oracular. Me gustaría detenerme ahí un poco, Nico. Eh, Uh-huh. ¿En qué cosas eh, la mayoría entendemos cómo es una lectura de carta natal, ¿cierto? Nos fijamos dónde está el sol, en qué casa, dónde está el ascendente, etcétera, cuáles son las casas más pobladas, las regencias de las casas, los signos, etcétera. Y uno más o menos entrega como una especie de perfil vectoriológico, me gusta llamarle, de la persona, como un perfil de tendencias, ¿no? Claro. Eh, en una carta, en una interpretación, una lectura horaria, ¿en qué nos fijamos? ¿Cuáles son los puntos a los cuales hay que poner el acento? Que es como lo fundamental Eh, para poder formar también tu propia sí, ritualidad. De ahí quiero derivarme para otros lados, pero por ahí, sí. ¿podríamos partir? Sí, mira, yo ahí horaria empecé a aprender ahí, viste, ayer te contaba que en un momento dejé la carrera de psicología y me metí con la más tradicional. Y ahí aprendí con Jerry Brignone, que era el ex director del Centro Astrológico de Buenos Aires, y me acuerdo que él decía que Rudyard decía que tal vez la astrología natal en realidad era astrología horaria de un momento de nacimiento. En definitiva, como que la natal es la horaria, en el fondo, pero de un acontecimiento, que es tu nacimiento. Entonces, hay mucho de la horaria que se puede aplicar en natal, pero hay muchas formas de ver natal que son de natal, no de horario. Pero hay una clave que es que, digamos, siempre en la natal el ascendente representa, más que el ascendente, el regente del ascendente es como que representa al individuo y su comportamiento. Y en la horaria, en realidad, un poco también, pero más que nada, o sea, el ascendente y su regente en la horaria representan el estado de la persona que pregunta, o sea, desde dónde está preguntando. Pero el asunto por el cual pregunta, hay que identificar cuál es la casa que corresponde con ese asunto, ¿no? O sea, si pregunta por, de pronto, no sé, una relación de pareja o un viaje o un asunto laboral o una cuestión de una mudanza, y bueno, será la 7, la 9, la 3, la 4, la que sea, ¿se entiende? Entonces, el dispositor, perdón, el significador del asunto va a ser el regente de la casa que corresponde con el tema por el cual se pregunta, y hay que ver ese significador cómo está conectado con el regente del ascendente, que sería el individuo, el quien pregunta, y su estado. Y sobre todo si la luna está involucrada en la relación entre esos dos, se puede decir que sucede lo que la persona pregunta o si se interviene o si, por ejemplo, no hay un aspecto entre los significadores. Y en ese sentido, me parece que ahí esta idea, digamos, en la pregunta horaria de buscar cuáles son los significadores de la cuestión y ver qué conexión tienen para ver cómo se da esa cuestión, de pronto aplicado a la natal, o sea, no es literalmente lo mismo, pero usar ese abordaje en la natal es como que, digamos, es la misma lógica, ¿no? No tienen, cuando no hacen aspectos evidentes entre los significadores del ascendente y de la pregunta, ¿cierto? Eh, ¿Cómo lo consideras tú? ¿Como algo no favorable, no provechoso, o no tiene nada que ver esto? Sino que Y igual siempre se... ahí depende,
Sí, o sea, la cuestión ahí es ver si hay algún tipo de conexión, porque después puede ser que el planeta esté regido por el otro, ponerle que, no sé, fuera una cuestión de pareja, ponele. Y si uno ve que el regente de la séptima está en un signo que es también del regente de la primera, pero el regente de la primera está en cualquier otro lado. Y bueno, ahí uno puede ver, digamos, cuál es la recepción entre los significadores. O si están en una cuadratura, o si están en un trígono, al menos por signo, o si están en quincuncio, capaz como que no hay conexión, digamos, ¿no? Pero si está en cuadratura o en trígono, o en oposición, capaz que aunque sea un aspecto tenso, es un aspecto, hay una conexión. Entonces de repente uno puede decir o que se va a demorar, o que va a tener que superar una dificultad, pero está el factor conectado. Ahora, si es un semisextil, digamos, está o en la casa 6 desde el otro, y capaz que hasta capaz es mejor que no pase, ¿me entendés? Entonces de ahí uno puede como ver, o sea, hasta creo que yo diría que es preferible que haya un aspecto tenso a que no haya aspecto, digamos, cuando uno pregunta por una cuestión que uno prefiere que suceda. Ahí el tema es que si están en dignidades o si no, la cuestión ahí será si va a ser más, digamos, fructífero o transitable, digamos, o si es mejor que no, digamos. También hay una cuestión clave que es si los aspectos entre los significadores son aplicativos o separativos. Porque de pronto, si hay un aspecto pero ya se alejan, es como que ya está, ya la cuestión se desarma, digamos, ¿no? En cambio, si se aplican, en ese sentido también, o sea, por ejemplo, a nivel de la magia y de lo electivo, ¿no? Hay algo que a mí me parece que es muy interesante de la horaria, que es el criterio, digamos, de la luna vacía de curso. ¿Viste? ¿Escuchaste hablar de ese concepto? No, cuéntanos, de la luna vacía de curso. La luna vacía de curso es que hay un momento que sucede cada vez que la luna va a cambiar de signo, que son unas horas o a veces más, a veces menos, donde ya la luna no hace ningún aspecto antes de cambiar de signo. Ningún aspecto mayor a planeta visible, digamos. O sea, ese es el criterio tradicional, ¿no? Pero que ya no va a hacer ningún aspecto. Entonces, es como que nada de lo que uno haga en ese momento puede fructificar, digamos. Esa sería la interpretación, como que ya no va a dar fruto. Entonces, puede ser un buen momento para hacer una limpieza o para, digamos, terminar con una situación que estaba confusa o de pronto para, digamos, como, no sé. Pero estaba hablando que al momento que realiza el cambio, si entendí bien, la luna al momento ya de pasar de ahora de Escorpio a Sagitario. Si Sí. esa luna, ese cambio, ¿cierto? 29 de Escorpio, 0 de Sagitario, no le está haciendo aspecto a ningún planeta, esa luna se le llamaría vacía de curso. ¿Eso En entendí? realidad, desde antes, mirá, yo tengo acá la carta de ahora abierta, a ver si lo puedo identificar. La luna ya entró en Sagitario, pero digamos, el planeta que está más alto en grados, en cualquier signo, ahora, aparte de la luna, es Saturno, que está a 25 grados de Acuario. Entonces, desde que la luna pasó a los 25 grados de Escorpio hasta que pasa a 0 de Sagitario, pasó la cuadratura con Saturno y después quedó vacía de curso. Entonces, todas las horas que estuvo en esos grados donde ya hizo el último aspecto que ha sido en el signo, es como que si en horaria uno pregunta, o sea, a uno le hacen una pregunta y la luna está vacía de curso, incluso aunque haya conexión entre los significadores, es como que el asunto no sucede, como que la cosa no va a pasar, o se va a cancelar, o de alguna manera no va a pasar lo que se está pidiendo, lo que se está preguntando. Si es algo que uno quiere que pase, y es una cosa que, digamos, la respuesta es que no, en general. Pero si es algo que uno teme, si uno dice, uy, pero pasará tal cosa si me mando y no será que va a estar este obstáculo, pero está en una vacía de curso, capaz, es como, no te preocupes, no va a pasar eso. Entonces, digamos,
depende por la cuestión que uno pregunte, puede ser un factor que lo atenúa o que lo niega, digamos. Bueno, la luna siendo tan cíclica siempre es muy relevante para saber cómo Claro. la energía del día, ¿no? En el área siempre el próximo aspecto que va a ser la luna es como que es la clave un poco en la respuesta, porque es la que marca lo que sucede, dónde está la atención, dónde está la mente, qué está pasando en el mundo de lo sensorial prácticamente. Esto, a tu entendimiento, Nico, esto tiene que ver, o por lo menos yo lo asocio, corrígeme si es que no es tan así, o por otro lado también si tú ves que funciona de otra forma. Pero toda la estructura del árbol de la vida de la Cábala, ¿cierto? Tenemos a Yesod más o menos como, ¿cierto? Significando la esfera de la luna. Claro. Lo entendemos como la esfera que está justo arriba de Malkuth, que es el reino, que es como lo más separado, arriba como Keter y los otros planetas, ¿cierto? Para que la gente que no lo entiende bien, no lo visualiza, más o menos vendría a ser como acá arriba Keter, ¿cierto? Binah, Chokmah va bajando y aquí se establecen ya como los planetas más conocidos. Por un lado Binah Saturno, al ladito de Keter, ¿cierto? Bajamos y estaría Marte, Júpiter en el centro, que sería Tiferet, estaría el Sol, después bajaríamos a Mercurio y Venus, y después la Luna. Y la Luna como teniendo contacto directo como con la Tierra, ¿no? Y en la Cábala se menciona que los rayos planetarios, o los rayos cósmicos, por así decirlo, los rayos, las manifestaciones de la unidad, se van todos virtiéndose en la Luna. Y de la Luna es donde se van radiando como el prisma, ¿no? Como que ella colecta y la Luna llega y manifiesta. Un poco desde esa concepción cabalística es donde, o con esa interpretación cabalística, podríamos entender esto de por qué la Luna es tan significativa para la astrología horaria. Sí, totalmente. O sea, incluso vos viste que la décima esfera, o sea, la Tierra, se suele representar con una cruz atravesada. Y el 9, la de la Luna, como que es la que más cerca está de la Tierra. Y en ese sentido, eh, digamos, yo diría que el orden de... A ver, porque ponele, si uno no tiene un horario para una carta, no puedes hacer un ascendente, no puedes determinar las casas, o sea, primero que te queda cortada la décima esfera. Pero el siguiente nivel que puedes mirar es dónde está la luna, como casa 1, o dónde están los nudos, como casa 1, que ayer hablamos, ¿no? De la dracónica. Y en ese sentido, es como el siguiente punto de anclaje, digamos, como de la energía. Obviamente el ascendente ya es terrestre, pero digamos, el siguiente, o sea, porque ya ahí te determina hechos, sucesos en casas terrestres, pero desde la luna, usar el ascendente de la luna ya te determina también mucho, digamos, como las casas más desde la subjetividad, digamos, de cómo uno se toma las cosas, o cómo uno se siente frente a determinados ámbitos de la vida. Entonces, en ese sentido, como que, o sea, todo lo que suceda, o sea, todo lo que haga la luna siempre es como el último orejón del tarro, digamos, del análisis, y al mismo tiempo el primero al cual uno puede como ejercerle una decisión, incluso de esperar a que pase tal aspecto, porque en ese sentido, por ejemplo, después de la cuadratura de la luna en Escorpio, la luna a Saturno en Acuario, es un aspecto tenso, si uno elige iniciar algo en ese momento, como decir, bueno, termino esta cuestión que la tenía que hace rato, que no sé qué, bueno, pum, se cierra en ese momento, es como que se vacía ese peso, esa carga, esa cuadratura de Saturno, digamos, y es como que podría ser una especie de buen momento para como hacerle una ofrenda a ese planeta, por decirlo de alguna manera, como para liberarse de esa
esa energía, digamos, ¿no? En ese sentido, el concepto de la luna vacía de curso puede ser como un momento mágico, en ese sentido, muy interesante. Y me parece que es como uno de los conceptos como más, además, cotidianos, ¿viste? Porque también, a ver, hay otro criterio muy así, casi gracioso, ¿viste? De la mística, de la horaria tradicional, así muy antigua, que es el parpadeo de Algol. ¿Escuchaste hablar del parpadeo de Algol? Que es No, la estrella que está en el ojo de la medusa, que Perseo le corta la cabeza, está ahí como al final de Tauro. Y Algol es una estrella binaria que se eclipsa, entonces parpadea cada 2 años, cada 2 días y medio más o menos. Está este mito de que en la antigüedad era como que no había que iniciar una campaña militar mientras Algol estaba parpadeando, excepto que fuera como una operación encubierta o una cosa así, como un engaño, medio como un caballo de Troya, ¿viste? Una cosa así, porque tiene que ver con eso. Pero incluso los egipcios la llamaban el ojo de Horus. En algunos papiros así se determinó que se estaban refiriendo al parpadeo del ojo de Horus con respecto al gol. hay, Que um, eh, hay una especie de fijación y de anclaje más fuerte a la astrología como ya estelar, esa en la era, magia. claro, la magia astral babilónica ya, pero me parece que ahí el problema es que hay que meterse con arcontes mucho más deep, ¿viste? O sea, una cosa es usar la energía de aspectos entre planetas y otra cosa es meterse con el águila o con el Pegaso, ¿viste? Ya eso es otra cosa, es otro nivel. Ahí hay que tener, me parece, como un anclaje ya mucho más fuerte, como otra madurez, ¿viste? Como que, si no, es como que uno queda muy tomado por el arquetipo, porque ahí sí se te presenta el arquetipo y te agarra y hace lo que quieres. Ah, estamos viendo ayer una serie, no sé si la viste, una de Marvel que se llama Moon Knight, que la voy a recomendar, que es como de un chavo que queda tomado por un espíritu egipcio. Sí, ahí voy ahí por el capítulo 4 más o menos. No, así Ahí como va. que va llegando ahí Sí, sí, sí. al rol. Oye, bien. Eh, los antecedentes, ¿sí? Históricos, que tengas un poquito de lo que es la magia astrológica, cómo se practicaba desde la tradición, desde antiguo, si nos puedes ilustrar un poquito como por algunos ejemplos, qué es lo que hacían, ¿cierto? Sumerio, egipcio y griego, cuando hablaban de magia astrológica. Y yo creo que, o sea, tiene mucho que ver como con, un poco me parece sobre todo con los nombres, ¿no? Los nombres de cada como esfera o esencia, ¿viste? Como esas atribuciones, incluso porque son vibracionales, muy corporales, como muy directas, o sea, que está disponible siempre invocar un nombre, ¿no? Diferencia que, no sé, una gema o usar una determinada planta o determinado, no sé, herramienta o determinado objeto. El nombre siempre es como el mantra, me parece. Además, en criterio, digamos, de remedios planetarios así védicos, incluso usar mantras es como que es un poco más seguro que usar un cristal, por ejemplo, sobre todo si es, digamos, para trabajar con energía de un maléfico, por ejemplo, porque si no, aunque los cristales, digamos, serían como la herramienta más digamos, directa de condensación de la energía del plano que corresponde, digamos, porque es como
cristales, o sea, como fuego hecho luz, hecho piedra, ¿entendés? Entonces es, en ese sentido, como la herramienta que más intensamente puede trabajar la energía del planeta, lo mismo los metales, ¿no? Pero también son los que pueden tener las influencias más difíciles, ¿no? O sea, las influencias inferiores, si se quiere. Entonces esto lo estuve armando mucho en un material que estoy armando de un curso de remedios y chakras, ¿no? Pero la cuestión es que, digamos, usar un cristal, me imagino, ¿no? En la tradición, lo que hacían los reyes, o sea, era eso, engarzaban y hacían, no sé, enchapados con tales materiales, o sea, en fechas súper precisas, con todas esas reglas, porque también, qué sé yo, como una cuestión de como condensar y cosechar esas fuerzas, ¿viste? Porque son fuentes de energía también, me parece. Tiene que ver como con... eh, es esto, es como, o sea, cortar a favor de la beta, digamos. Como que me parece que hay algo con el tema de lo que puede ser incluso la astrología mundana, ¿no? La astrología mundana. Que uno, o sea, yo te veo, lo ves mirando las noticias, qué fechas salen, ¿viste? Y decís, justo ese día iba a salir esa noticia, ¿viste? Que estaba alineado esto y aquello y lo otro. Entonces, es como que, de alguna manera, la magia electiva tiene que ver con saber elegir el momento en el que lo que ya está pasando, que te guste o no, es eso lo que está pasando, de alguna manera uno quede apropiado, digamos, de la energía de ese, o por lo menos del simbolismo de ese movimiento, digamos, ¿no? Y es como que el que se apodera del simbolismo de ese momento, de ese tiempo, de esa época, digamos, es el que de alguna manera ejerce esa función. O sea, qué sé yo, como decir ahora con no sé, el cambio de Plutón en Acuario, con él, ¿no? O sea, o con la gran conjunción que hubo en Acuario. Es como que el simbolismo de, a ver, por ejemplo, la estrella Altair, que está ahí al principio, o sea, un grado de Acuario trópico, que es al lado donde estuvo la conjunción de Júpiter y Saturno, es una estrella que tiene mucho que ver con la investigación química y toda la mitología de la ambrosía y el copero de Zeus y toda la cuestión de, digamos, este remedio para la inmortalidad, ¿viste? Y todo eso. Y uno dice, bueno, claro, justo van a ser eso los temas, que el que los apropia, el que se identifica y se lo pone, ese atributo, es el que se le otorga ese poder, digamos, como desde la conciencia colectiva, ¿entendés? Entonces, en ese sentido, digamos, tiene que ver con como esas imágenes primordiales, digamos, ponerlas o incluso ponerse a disposición de eso y a cambio, digamos, esas imágenes te van a generar una circunstancia, te van a propiciar una situación para la cual ya hay como un guión prescrito y de pronto incluso, si uno ya conoce ese guión, uno sabe en qué momento no pisar el palito o sabe qué palito va a pisar y bueno, pero digamos, se genera un cambio o sea, se mueve una energía, se mueve una situación, digamos, se favorece, digamos. Pero bueno, obviamente siempre va a tener su precio, ¿no? O sea, es eso. Me parece que tiene que ver con esa eh, cuestión también como de no quedarse como pegado a un arquetipo y saber cuándo el arquetipo operar con el arquetipo y cuándo ya, digamos, como, o sea, saber cómo usar distintos disfraces para distintas circunstancias y saber qué disfraces funcionan en cada circunstancia. Me parece que tiene que ver con eso, en general. Y en ese sentido, después, no sé, el año pasado me acuerdo cuando estaba esto de el día que se metieron en el Capitolio ahí en Estados Unidos, ¿viste? Que El, el- con- justo,
con ese gorro día, búfalo. justo ese día, Marte entraba en Tauro, ahí que estaba en Aries y se metía en Tauro. Era como que justo ese día no se meten adentro de cosas y salen uno con una cuerda. Digo, ¿qué están haciendo? Estos tipos? Psicópatas totales. O sea, ¿qué es esta manipulación psicológica? O grosera, ¿viste? Lo que pasa es que el que ve los astros, lo ve y dice, ¿qué es esto? Es un chiste. O justo los días que Marte está haciendo algún aspecto medio nefasto, sale noticias de que los cohetes van a ir a Marte, ¿viste? No sé, ¿viste? Es como muy... Yo no entiendo, pero o sea, sostengo que eh, saben lo que están haciendo, solo que a mí también me mindfuckean, ¿no? O hace poco lo que... Bueno, no sé, hay tantos ejemplos, ¿viste? De fechas en las que uno dice, qué hija de puta. Oye, veamos las preguntas acá. Eh, bueno, por acá la primera dice, ¿en la magia ritual se usa la astrología de manera arquetípica principalmente? No entiendo la pregunta. No sé si Carlos podrías como desarrollarla más para poder como... ¿O tú la entiendes, Nico? Yo creo que o sea, el problema es que hablar del concepto de arquetipo como que lleva toda la concepción psicológica, ¿no? Y como que puede hacer pensar en que es como una cuestión simbólica, ¿no? Como que es como un relato, digamos. Pero me parece que por ahí la magia ritual, se usa astrología, o sea, yo usaría la palabra de lo que es las signaturas, entender las signaturas. Digamos, lo mismo, o sea, las significaciones, o sea, los significadores. ¿Qué planetas son Las tablas de... significadores de qué asuntos? Y en ese sentido, digamos, podría ser que estemos refiriéndonos al arquetípico, pero no es lo mismo, porque yo creo que hablar de arquetipo es como casi hablar de una forma mental o de una forma imaginaria. Y me parece más que incluso un cristal o una planta que tenga determinada asignatura astrológica tiene una vibración muy, muy concreta, muy física, digamos. O sea, es realmente un modulador energético, vibratorio, digamos, o sea, que afecta a un órgano, digamos. O sea, como que en ese sentido lo arquetípico me parece que queda como en el plano de lo que es como un relato verbal. Y por eso lo llevaría a ese otro nivel. Me parece que tiene que ver con eso, lo ritual o Se me o lo hace, arquetípico. cuando nosotros estamos hablando de, cuando lo que tú hablas de signatura, son las clásicas tablas de correspondencia que van haciendo de Sí, alguna forma grandes trenes de clasificación, ¿no? sí, Como que claro, van ahí mostrando la flor, el metal, el cristal, el claro. animal, y todo está de alguna forma como encasillado en una especie de gran correntada. Eh, Esa correntada es única, hay variantes, hay concepciones No, diferentes, hay no. algo de acuerdo entre las tradiciones por ahí que en lo que te has fijado, en lo que has estudiado. Es que yo creo que, digamos, a ver, si uno tiene, si uno se restringe a 7 planetas, uno puede distribuir de una manera las asignaturas, pero si uno se amplía a 9, como incluyendo los nodos en los védicos, o 10, 12, con los transpersonales, todo lo que sea, según qué conjunto uno elija, será cómo se distribuyen. Lo mismo si uno usa solo los 5 planetas visibles, digamos, sin contar las luminarias, capaz como que uno ahí puede distribuir los 5 sentidos, por ejemplo, ¿no? De una manera que capaz que si uno usa los 7 visibles, y bueno, capaz que uno distribuye los 7 colores, o digamos, van a ser distintos eh, como atributos según cuál es el conjunto. Y se ordenan de distinta manera. Capaz que para una cosa, una planta va a tener más que ver con un planeta y para otra cosa con otro, o capaz que siempre en realidad hay una combinación, ¿no? Me parece que depende, o sea, no diría que como que es tan universal, me parece que depende del contexto en el que cada cosa se usa.
O sea, no Eso, me lo puedo tomar al pie de la letra, digamos, lo que dijo Crowley de cuál era cuál, digamos, sino que él lo distribuyó de esa forma, pero te está mostrando una forma de mirar, me parece. Eso me parece que es lo que importa. sí. Como percibir matricialmente, esa es la idea. Es bueno el acento que coloca ahí en eso porque es muy interesante la conciencia de la perspectiva desde la cual estamos mirando, ¿cierto? Para poder establecer como los Claro, conjuntos y el simbolismo emerge en base a lo que es el orden geométrico del conjunto, por así decirlo de alguna exacto. manera, lo mismo que en la astrología. O sea, hay ahí, a eso es lo que me gusta llamarle como la verdadera astrología, o sea, la verdadera geometría sagrada, como una Claro, geometría que sea en movimiento y no simple como la mera como distribución de que, claro, de ahí te salen como las proporciones para hacer como la belleza, y eso lo encontráis en la planta, en el panal de abeja, etcétera. Claro, sí, coincidencias, como cositas que van graficando en claro. el fondo esta perspectiva de mirada. Ayer lo hablábamos un poco de esta diferencia entre mirarlo bajo el número 6 y de ahí el 12, ¿cierto? O el 13, o los 27, o el 10, etcétera. Sí. Cómo se van ahí como conjugando, y cada uno de estos números, de estas perspectivas en sí, nos van predisponiendo va hacia un lado u otro, con los mismos elementos. Aparecen como nuevas figuras si las ordenamos en 5, si las ordenamos en 7, como decías tú. Claro. Pregunta, Nico, que tenías ahí pendiente. Chiquillos, traten de hacer las preguntas en el icono de diálogo, con el signo de pregunta para que no se pierdan. No, bueno, no lo encuentro, pero Crisali había preguntado hace un rato sobre el orbe que ocupaba en la astrología horaria. Bueno, primero, para quienes anden más despistadas, un poquito más, qué es lo que son los orbes, y de ahí nos cuentas cuáles son los orbes que está aplicando la astrología horaria. Eh, a ver, yo creo que esa es una pregunta que en realidad, o sea, primero, el orbe es el tema de a partir de qué distancia entre dos planetas se considera que están en un aspecto determinado. Por ejemplo, si es una conjunción, digamos, si están a más de 15 grados de distancia los dos planetas, es como que capaz no se considera una conjunción, ¿no? Porque está como fuera de orbe, digamos, se dice. Entonces, si, por ejemplo, el tema es que según qué planetas, digamos, porque las luminarias siempre van a tener un orbe más amplio, o sea, si es una cuadratura que están a 85 grados de 5 grados de orbe, digamos, si es una luminaria, o sea, obviamente está en orbe, está activo. Ahora, si son planetas lentos, como incluso los transpersonales, y eso capaz que ya ahí 10 grados de orbe en una oposición no lo consideraría. Pero digamos, en horaria igual los transpersonales, como te decía ayer, no determinan la cuestión. A lo sumo te manchan ahí un poco el asunto con una, digamos, clima, pero no es que definen nada. Entonces, digamos, los orbes para los transpersonales, por lo general, yo los uso muy ajustados. Pero los otros, o sea, también el tema es el siguiente. ¿Ajustados cuánto? ¿Un grado? No, ¿Dos? ¿Tres? sí, 2, 3 grados, claro. Menos de 5, digamos, si son aspectos mayores. Y en realidad si son aplicativos también, porque si son separativos, capaz que es como que uno no se tiene que ni preocupar por eso, porque es como una energía que casi como que se pierde, claro, se diluye. Pero hay bueno, yo ahora armé un curso también de aspectos, que ahí explico mucho todo lo que es el tema de los aspectos védicos, que usan, o sea, hay un sistema que es el sistema de Jaimini en Védica, que ayer vos me preguntabas cuáles eran mis fuentes, yo te dije que la fuente de Mercurio, no te nombré a nadie al final, pero en Védica está el Jaimini, digamos que es una de las
digamos, bueno, no principales, pero una de las más clásicas, digamos, así, escuelas, bastante raro en realidad, o sea, no es de lo más convencional dentro de lo clásico, ¿no? Pero este Jaimini plantea aspectos de signos enteros, o sea, directamente los signos se aspectan entre sí, según una lógica que es, los cardinales se aspectan con los fijos, excepto por el que tienen pegado al lado, los fijos con los cardinales de la misma manera, o sea, cada cardinal aspecta a los otros tres fijos, cada fijo a los otros tres cardinales, y los mutables se aspectan entre sí. Punto. Digamos. Y entonces, ahí no importa el orden. Por ejemplo, si están en los signos que se aspectan, están conectados, están en aspecto. Y desde la casa correspondiente, ¿no? O sea, en ese sentido son aspectos por signo igual casa, o sea, signo entero. Y esos aspectos son, pero como que te resumen tanto todo lo demás. Porque capaz uno si no está mirando todos los aspectos posibles, es infinito. Entre todos los planetas, como que no se puede. No se puede. Entonces, la Vega tiene este tipo de esquemas así, ordenadores simples que son tremendos. Lo mismo esquemas o sea, el esquema de aspectos planetarios de la Védica, que es como que todos los planetas aspectan a lo que esté en el mismo signo y a lo que esté en el opuesto, pero después solo Júpiter aspecta a la quinta y a la novena, o sea, los trígonos son de Júpiter. Marte aspecta a la cuarta y a la octava, o sea, la cuadratura creciente y el quincuncio menguante, digamos, y Saturno aspecta a la tercera y a la décima, desde la que ocupa. Y como que ya está, no hay más aspectos, según los védicos. No, en realidad, o sea, ese es uno de los esquemas más centrales, ¿no? Pero digamos, hay muchas formas de verlo. Yo creo que el tema de los orbes, en definitiva, yo usaría los orbes de 1 grado o 2 para los aspectos de la armónica que sea. Yo, por lo general, me fijo hasta armónica. En el programa me seteé para que me muestre hasta treceavos ahí en el gráfico. O sea, si es 1 onceavo, 2 onceavos, 3 onceavos y todo eso, me lo muestra. Y entonces, de pronto, capaz que un aspecto que estaba a 63 grados entre los planetas y es un sextil, y bueno, pero si me fijo en la tabla de los 32 armónicos, de los 32 primeros armónicos, capaz que es un 17avo en realidad, ¿me entendés? Y eso da otro matiz que el sextil. Entonces, de repente, ir a ver la carta de ese armónico y en qué signos aparecen en esa carta armónica de los planetas, y ahí me meto. Yo me meto ahí porque, no sé, tengo Virgo en Mercurio, qué sé yo. Pero esa es como o sea, en ese sentido, si voy a usar orbes partiles con aspectos menores, digamos, o sea, con armónicas, en realidad. Esa es como lo que más me interesa. Y si es en horaria, porque me preguntan por un tema específico así, bueno, ahí sí. Es como que hasta donde se pueda entrar con la lupa, ¿viste? También hasta donde sea legible, porque a veces también meterse hasta el armónico 160, cosas así, no tiene mucho sentido, digamos. O sea, no sé, ¿viste? Lo que hacen los védicos a veces con los armónicos es una locura, ¿viste? Armónicos 60, y entonces cada grado te lo dividen en dos, un polo positivo y un polo negativo, y en función de eso, según cuántos planetas en polos positivos o negativos, o sea, too much, ¿viste? Encima con la sideral, que hay distintos asonancias siderales, yo ahí digo, no, pará, bajemos al 12, ¿viste? También, tampoco, ¿viste? Irse a lo hiper exacto, porque hay un umbral a partir del cual es una lógica difusa, o sea, se tiene que admitir que no hay ciencia exacta en esto. Tiene que ver como con que se haga figura algo, como con ver qué es lo que se representa, o a lo sumo, no sé, eh, algo de lo que es la magia tradicional también que me gusta,
es lo que son las descripciones de los decanatos. Porque viste que ahora está, digamos, la magia, o sea, más que magia, la cuestión de los grados sabianos, ¿no? Los grados sabianos. Y hay un montón de sistemas de grados simbólicos, digamos, pero tradicionalmente me parece que eso estaba en las descripciones de los decanatos. O mismo hay uno del Yavana Yataka, que es un libro védico que estuve traduciendo, que pone también las horas, ¿viste? Como de cada mitad de signo, una descripción. Y te muestran, te describe una persona haciendo cosas, ¿viste? Y capaz mirando el del ascendente, es como muy, o sea, muy representativo. En algunos casos es casi, no sé, cago de risa, ¿viste? Porque uno dice, ¿cómo puede ser que en este libro de hace 2500 años ya me hayan descrito de la forma que me he visto, ¿viste? Es como muy... eso me parece genial. Nico, Pregunta eh, algo ahí. sí, más bien, más que la pregunta en sí, que nos puede servir como pie forzado, nos dice que si puede hacer un ritual para Marte si tiene un aspecto violento de un aspecto violento o de accidentes, claro. Si ve que hay un aspecto tenso, que más Marte ahí como haciendo un poco de ruido, tendrá Y yo ahí diría que eso. si Marte tiene, digamos, malos aspectos, digamos, en la carta, eh, como que me parece que, bueno, lo mismo con Saturno, ¿no? O sea, cuando Saturno o Marte están mal aspectados, o sí, atravesados, tirando cuadraturas, o muy vinculados con casas 8 o 6 peor, digamos, me parece que en esos casos, a ver, siempre con lo que sea Marte o Saturno, hay que trabajarlo con mucho cuidado, hacerlo como con, digamos, esto que decía Nico, antes, de en vez de usar un cristal, usar un mantra, por ejemplo, ya, porque es como un poco más sutil. Sí, vamos, voy a aprovechar aquí con este ejemplo para ir sacando jugo, ¿no? Ya tampoco, si me permite esa dinámica, ¿vale? Eh, Primero mencionas los maléficos, Marte-Saturno, casa 6 y casa 8, como que como con cierta carga, con cierto peso. A mí me asusta, porque yo tengo mucho casa 8, por ejemplo, ya desde mi ignorancia, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué son maléficos? ¿Por qué esas casas? Yo sé que son explicaciones como largas, que se pueden ir por acá, por allá, pero como en términos concretos, ¿por qué los vas mencionando? ¿De dónde vienen esas cargas? a ver, la 6 y la 8 son casas que, digamos, dice que no aspectan al ascendente, ¿no? Porque, digamos, están como en quincuncio con el ascendente, entonces es como que no le aportan luz al ascendente, ¿no? De Desde la perspectiva, hecho, es una cosa como interesante. por eso, ¿Cómo es que el por ascendente eso más... todo lo que haya en la 6 y la 8, viste que te dije antes que Marte aspecta a su octava casa, en la Védica. Claro. En realidad todos los planetas copian un poco ese aspecto, pero si van hacia o sea, si miran hacia su octava casa, le están lanzando como un rayo marciano, si se quiere, ¿no? Entonces, uno podría decir que un planeta que está en la sexta queda fuera de la vista del ascendente. Es un planeta que está como oculto al ascendente. El que está en la octava, el ascendente sí lo ve, porque está primero por encima de la Tierra, pero aparte porque todo factor hace un aspecto marciano en su octava. Pero lo que está en la sexta sí ve al ascendente, porque lo tiene en su octava. O sea, el ascendente es la octava desde la sexta. ¿Se entiende?
O sea, por casas derivadas, lo que está en la sexta afecta al ascendente sin que el ascendente la vea. Entonces, por eso la sexta es como que trae enfermedades, trae enemigos, trae, digamos, problemas con los subalternos, digamos, ¿no? Como cuestiones que tienen que ver con falta de dominio sobre sí mismo, sobre las circunstancias, en un cierto sentido. Entonces, si uno dice, bueno, tengo ese aspecto, ¿qué hago? No, problemas. No, bueno, a ver, al que madruga Dios lo ayuda, el que está entrenado, digamos, cuando tenga que lidiar con la circunstancia, lo va a poder resolver mejor. O sea, porque por ejemplo, ahí está la clave de que en la astrología helenística, la sexta se considera el gozo de Marte, el goce de Marte, o sea, es una casa en donde Marte goza. Entonces, si uno hace ejercicio físico, si uno hace deporte. Ponemos el ejemplo de un soldado. ¿Cuál es el ámbito como adecuado para que un soldado se sienta cómodo? Donde lo entrenen, donde tenga que cumplir la rutina abdominal en el día, bañarse temprano, como ese juego, ¿no? Exacto. Y todo eso son temas de casa 6. Entonces, si uno, en la medida que uno tiene actitudes marcianas, tal vez uno no es como que, me va a pasar lo marciano, sino que uno asume la fuerza marciana y en el momento que aparece la energía marciana uno la puede manejar, porque uno ya está como más aceitado con eso. Entonces, por eso me parece que en cuanto a la pregunta, ¿no?, que hacían de si se puede hacer un ritual para Marte si hay un aspecto accidente, yo diría que el ritual para Marte sería estar en forma física, hacer un entrenamiento, digamos, tener una actividad competitiva que uno haga cotidianamente, aunque sea, qué sé yo, jugarse a competir en cualquier juego con amigos, lo que sea, pero de pronto tener metas, ponerse objetivos y hacer un esfuerzo para cumplirlos, etcétera. Todo eso tiene que ver con asumir uno la energía marciana antes de que quede ahí como boyando y que de alguna manera se tenga que expresar y se pueda expresar mediante un accidente. Y de última, si uno tiene un accidente haciendo algo marciano porque a uno le gusta, ahí está la cuestión, digamos, ¿no? Hasta qué punto el problema es ese con la energía de Marte. Yo esto, en el curso este que estoy armando de remedios, una clave que fui encontrando, digamos, de lo que trata el remedio de Marte, es que si uno se pone muy como en arte marcial o como así a entrenar físicamente, o sea, es decir, si uno busca la cuestión competitiva desde, no sé, salir y correr 10 kilómetros y bla, es como que alimenta el lado más denso de la energía marciana. En cambio, Marte tiene que ver con la vista. Marte tiene que ver con el sentido de la vista y con la cuestión del desplazamiento en general, porque por eso, digamos, Marte tiene que ver con la función de ver lo que está a la distancia y de alguna manera poder acercarse, aproximarse o cumplir, digamos, con un objetivo en ese sentido. Y en ese sentido, todo lo que es mirar a la distancia, por ejemplo, o ponerse metas en el tiempo y tratar como de seguir un camino a lo largo del tiempo, son formas como más sutiles de trabajar la energía marciana en lo cotidiano que, no sé, digamos, entrenar físicamente. Que no quita que uno entrene físicamente, pero a veces como que estudiar un arte marcial, por ejemplo, de repente puede también como alimentar un sentido más como de, cualquiera que se me acerque, yo le puedo ganar en una pelea y me creo que soy mucho más poderoso porque hago esta cosa que bla, 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 y genera como una cosa más de la arrogancia que puede tener Marte, y en ese sentido hay que como tenerlo en cuenta, digamos, porque si no, digamos, puede atraer el lado más denso, digamos, como de la esencia del planeta, ¿no?
A eso te referías un poco también con que los cristales, al ser la forma más densificada de la potencia, podrían también ser atractores de las manifestaciones más nefastas de la misma potencia. Exacto, porque van a traer al mismo tiempo las influencias positivas y las influencias negativas. Entonces, esto es como un criterio, digamos, así, como de, más que nada de precaución, ¿viste? Digamos, cuando uno trabaja con cristales para representar las energías de los planetas. O sea, uno no simplemente anda con una piedra negra de onix o de obsidiana subiéndose al colectivo, ¿me entendés? O sea, esas cosas son torpezas, me parece. O sea, en el sentido de trabajo energético, me parece que también tiene que ver con mantener limpio, digamos, el campo energético, ¿viste? Porque siempre con las gemas hay que trabajar con gemas que estén, digamos, cargadas, o sea, mantenerlas limpias, saber que decir, bueno, en la luna llena, la voy a poner a cargar, ¿viste? O por lo menos como hacerle una especie de, así Bueno, como eso, por ahí tenía un ¿viste? que le gustaba trabajar con el agua de las gemas más que con las gemas mismas. Las gemas las tenía Bueno, guardadas y que él está bueno. hacía pócimas en tales momentos dejaba reposar un agua, ¿cierto? Natural, mineralizada, ni siquiera desnaturalizada, o desmineralizada, sino que ojalá de vertiente, que Claro, él la trataba de diferentes lados, etcétera, y dejaba reposar la gema en horas específicas, días específicos, momentos específicos, y le echaba unas gotitas de coñac, así como si fuese una claro, flor de Bach, un elixir de claro. gema, Sí, o sí, de o cristal, vainilla, claro, para no trabajar como con según, la gema o el cristal directamente, claro, porque decía que es muy intenso. Yo, en esos momentos, cuando yo lo conocí, yo estaba recién entrando en el mundo de la magia, entonces como que nunca le di mucha bola. Ahora ya con los años, ya zambulléndome más en el tema como astrológico y de la magia como astrológica, como que me hace sentido un poco también, me resuena con lo que están mencionando. Por ahí podría ir o no? es que tiene que ver con eso. Yo por eso como que diría, sobre todo lo que son gemas así, más oscuras, más rojas, como que se usan para el momento y después se guardan, ¿viste? Eh, en cambio, si son cristales más transparentes, más luminosos, digamos, puede ser más seguro, digamos, andar con eso encima como un colgante, como si nada. Por eso, capaz, eh, me parece más que nada como, porque, a ver, hay energías que no se pueden simplemente trabajar en una circunstancia como, digamos, fuera de control, por decirlo de alguna manera. O sea, es como decir, si uno tiene un problema psíquico o si tiene me refiero a un problema psíquico, una circunstancia que a uno lo aflige, que a uno le preocupa, que uno dice, quiero hacer algo al respecto de esto, me parece que por eso existe el espacio ritual, me parece, como de un espacio casi controlado en donde uno puede hacer un experimento psíquico y donde uno más o menos tiene restringidas las influencias que uno está dejando estar y ocupar ese espacio y en un momento eso se cierra y listo, como que se guarda, digamos, la obsidiana, me parece que es una de esas cosas, eh, como que si no se usan con respeto, te, te la hacen pagar, ¿viste? Eh, me parece como que tiene que ver con simplemente también cuidar el propio equilibrio psíquico, en definitiva. Porque si uno medio que se mete ahí en una masa de gente, capaz como que uno está expuesto a cualquier cosa, ¿viste? De repente, no sé, puede generar desequilibrio, ¿viste? En cambio, si Mira, es con una amatista o con un cuarzo, meterte en una masa de gente, está bien, no pasa nada. ¿Entendés? Ese es el tema.
Mira, por acá, Crisálida, creo que es la misma línea de lo que estás mencionando tú, lo que hablábamos antes de los cristales. Dice, hay que tener atención con los vibracionales de cristales, que hay algunos que son tóxicos para uso interno. Eh, Ah, y Diana, ¿tú puedes como profundizar un poco en eso de la toxicidad para uso interno? ¿A qué te refieres? ¿Uso interno como físico o uso interno como espiritual? ¿Sí? Como para poder, como orgánico o espiritual. ¿A qué te refieres con interno? Y mientras tanto tú, mientras Diana responde, tú, ¿qué piensas de lo que menciona ahí? ¿De dónde lo agarras tú? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo lo enganchas? y sí, seguro, o sea, hay algunos, por ejemplo, eh, yo creo que en general las gemas que son así como vidriosas, digamos, o sea, como cristales, en los cristales en sí, si son como más transparentes, me parece que son más bien inocuos. De hecho, hasta el citrino me parece que es como uno de los más purificantes, digamos, y de usar, digamos así, para hacer un elixir, ¿no? Pero no sé a cuál se referiría ella, de cuáles son las que no hay que usar. Obviamente, hay algunos que son sales. eh, yo tengo un pedacito de ¿cómo se llama esta piedra azul? Yo, La calcantita. Una vez encontré un cristal de calcantita así como en un mercado de pulgas, ¿viste? Que es como una sal de cobre que se llama, en la tradición europea se le llamaba el vitriolo azul. El vitriolo azul. A ver, lo voy a mostrar. Eh, no sé si se llegara a ver. Tiene ahí como una. mira, No, espera, también se ve el foco y en realidad, bueno, no creo que se llegue a ver en el foco, pero es como una sal ya. de cobre. Yo esto si me llego a chupar los dedos, me queda la boca seca, me pasó. Y bueno, obviamente eso, ya, Sí, claro, o sea, obviamente no, por ejemplo, un elixir de plomo, ¿no? O de mercurio. no, ni eh, hablar. claro, que es por Eso no acá se lo hace. que ando por ahí, creo que por ahí va lo que mencionaba Diana, que salía ahí. Por ejemplo, tampoco voy a hacer un elixir, no sé, de eh, calcita, sí, calcita creo que si le echas agua se te va a desaparecer entera la piedra, o sea, se te va a No, por moler. eso. Entonces, claro, no es cualquiera, es para ciertas cosas y ciertas cosas, no cualquier cosa se puede tomar. Hubieron varios casos, por ejemplo, en la alquimia tradicional, de intoxicaciones por el manejo del mercurio. El mercurio, calentándolo un poco, hace un vapor que es inoloro y no pasa nada, pero es enormemente tóxico. En cambio, por ejemplo, el azufre, que puede ser muy nocivo, te hace llorar y toser y todo, pero finalmente no te genera mayor problema. Claro. Eso pasó mucho con los alquimistas. También pasó mucho que muchos reyes murieron de ciertos problemas de cáncer o de metales pesados en la sangre porque tomaban en copas Claro, con plomo, ¿cierto? claro. Y llega a Sí, sí, hablar sí. del taoísmo El chino, donde también saturnismo. los elixires se iban haciendo con mercurio y el mercurio tenía mucho que ver como con el tema de un material que apuntaba como a la fuente de la juventud, o al elixir de la juventud. Claro, Claro, como algunas se iban confundiendo ciertas manifestaciones como simbólicas de lo que es digamos, la naturaleza del metal, del cristal, y se iba cayendo en esa, bueno, errores, experimentación en el fondo. y sí, Ya hay que aprender sí, sí. también, no hay que inventar la rueda. Y sí, no, sí, con los metales me parece que el trabajo desde lo homeopático, por ejemplo, eh, me parece, o sea, en el nivel, digamos, de tomar un remedio homeopático,
a mí me parece que si yo lo hiciera, nunca tomé homeopáticos, pero digamos, eh, esta cuestión de tanta cantidad de remedios homeopáticos que existen, si uno lo redujera a los 7 metales, y ahí usar 2, y listo, ¿viste? Me parece como que ahí sí, usar un homeopático de un metal, me parece que es inocuo, pero digamos, sí, no, con lo que son elixir es cierto, que Claro. siempre hay que Hay tener que considerar que, cuidado. los homeopáticos son divisiones amplias, o sea, estamos hablando de por lo bajo 1 a 10.000, 1 a 100, 1 a 1000, donde ya molecularmente hablando no hay disolución, o sea, Exacto. no hay nada, ¿cierto? Hay como la vibración aparente, no detectable eh, bajo el microscopio, ¿no? Eh, Sí. Pero claro, se está hablando de manifestaciones sutiles. Oye, fuera del mundo de Elixiris, ¿qué otras cosas podríamos tener ya? Mira, 1 hora y cuarto pasó volando, unos 15 minutitos para que nos vayas contando a ver cuáles otras son las posibilidades que tenemos de ir trabajando con este tema de las magias, de la magia astral, o de la magia astrológica, y en el fondo como con estos tipos de signaturas. ¿Cuáles son los usos que las has ido dando tú? Un poquito más de Ahí experiencia de juego. una cosa de la que no hablamos todavía es el tema de la astrolocalización, bueno, la relocalización, ¿no? Pero también como la ubicación en el espacio local de la dirección hacia la cual está cada planeta de la propia carta, digamos, ¿no? O sea, si uno agarrara y lo pusiera sobre en realidad, si uno imprimiera la carta astral de astro.com, que te pone el ascendente a la izquierda, estando en el hemisferio sur, tendríamos que ponerla en el techo para que nos represente, o sea, con el ascendente apuntando hacia el este, para que represente para dónde quedan los planetas. O tendríamos que hacer que la carta esté invertida para ponerla en la mesa, y así usarla como brújula en la propia habitación, en la casa, hacia qué dirección está cada planeta, ¿no? Y en función de eso, de repente, en esa dirección, poner una determinada planta o, por ejemplo, porque una planta también como que condensa energía, entonces como que generaría como una acumulación de esa energía en ese sector, es como que de una manera o sea, en vez de que circule libremente, es como que se plasma, se manifiesta. Entonces se va como pudiendo entablar una relación con esa energía, o sea, o con una planta, o con una imagen, o con determinados colores, ¿no? Incluso como Yo, una perspectiva así de Feng Shui, digamos, ¿no? bajo ese concepto, Nico, lo trabajo, me coloco mirando hacia el sur, ¿sí? Ajá, Y sur, la carta la coloco no como en la horizontal, sino que es cierto, la coloco aquí bueno, eh, también, encima en mío, la ¿no? pared. Vertical. Y ahí como que hago como el gesto horario, y con eso trabajo con los brazos, por ejemplo, como indicando y generando, Claro, mismo también, en términos también de cuando hago una lectura, una interpretación de carta astral, eh, me zambullo en la carta viéndola así, ¿cierto? Como sintiéndome y viendo como las tensiones de lo que significa esto que está acá abajo mío. Si por claro, ejemplo veo que la persona tiene un sol en Géminis, veo, sí, ese sol lo siento, y de hecho el concepto de lo geminiano lo siento como desde abajo a mi izquierda, ¿sí? Diferente a lo claro, leonino, lo siento desde abajo a mi derecha, que es como un claro, poco y ahí como que me voy tratando de armar una especie de esquema sensitivo, porque claro, eso es muy personal, es muy, muy mío, no tiene que ver como con aspectos claro, como profesionales. Pero por ahí creo que algo es lo que te entendía, ¿no? Como de ir buscando como sí, esa reproducción desde el sí, símbolo a un espacio ritual que lo tengo que afuera, lo proyecto, para claro, que después se sí. manifieste en mi realidad, ¿no? Sí, total. O sea, no solo desde el observar hacia esa dirección en el momento en el que uno hace algo que tenga que ver con ese planeta, sino también
dónde uno ubica las cosas en la casa, ¿no? Eso es lo que es en la astrología védica se llama el Vastu. Vastu, que es como un Feng Shui védico, digamos, y ahí ellos tienen como las 9 divisiones del espacio, o sea, como de la casa, como si fueran las del Feng Shui, pero con los 9 planetas, ¿no? Y en cuáles son las áreas que cada planeta estaría más propicio, así como o sea, en el espacio, ¿no? Entonces, en función de eso, también, digamos, o sea, más así, contemporáneamente está la cuestión de la o sea, la relocalización, ¿no? La ¿cómo se llama? Cartografía, astrocartografía, que eso si uno se fija en la carta, superpuesta sobre el mapa mundi, en qué lugares del mundo quedaría angular un planeta de la propia carta, de repente son lugares en donde uno puede ir o conectarse con gente de ahí y atrae eso. Por ejemplo, yo tengo Júpiter en la 9 y en Chile, en realidad más un poquito sobre el mar a la altura de Chile, pero como cruza justo por Ecuador, creo, una línea de Júpiter en mi medio cielo, entonces como que hacia ese lado tengo como una influencia positiva de que Júpiter se me angulariza. Entonces, bueno, si yo me fijo de por dónde pasa esa línea, o puedo ir a esos lugares y viajo, o de pronto conectarme con gente de esos lugares, es como que, o incluso estudiar a un artista o una obra de un filósofo que viene de esos lugares, de pronto, a ver, uno se fija en la propia carta por dónde pasan algunas líneas y dice, claro, por eso me conecté con cosas de esos lugares también, ¿no? Hay una Entonces, cosa que estábamos comentando en las tertulias que estamos haciendo presenciales acá en Santiago, Chile. Eh, Nos estamos juntando los días jueves y el jueves pasado estuvimos hablando un poco de la conformación de ciertos grupos de práctica ritual. Y, y estábamos hablando del concepto de la obsesión, ¿ya? La obsesión como uno de los pocos recursos de nuestra dinámica mecánica de existir, a la cual le podemos echar mano para un trabajo intencional ritual. Entonces, por ahí va enfocado como estas cosas que vas mencionando, que es cómo me voy colocando en una perspectiva de mundo que permita canalizar una obsesión, o canalizar, ¿cierto?, como una especie de constancia, una especie de ritualización, ritmo, ¿cierto?, como de claro, repetir constantemente un algo, hasta que ese algo como que se me vaya como manifestando, lo vaya entendiendo, lo vaya comprendiendo, voy como de alguna forma ordenando mi capilla peligrosa o mis palacios de la memoria, o voy, ¿cierto?, como ordenando mis túneles de realidad, según diría Robert Anton Wilson. Como esos juegos me parece como muy interesante. La astrología nos permite generar una cosa muy bella porque es un gráfico de torta. Y como es claro, un gráfico de torta, si yo me fijo, si me coloco en el centro, ¿cierto?, como el fenómeno desde el cual se irradia todo el universo, cuando yo estoy en el centro y voy dividiendo todo ese punto en ángulos, todos los ángulos están muy tupidos, están todos demasiado mezclados, ¿cierto? claro. Pero cuando ya veo expandiendo el diámetro, o sea, claro, perdón, la circunferencia, y voy agrandando, ¿cierto?, el diámetro o el radio de mi circunferencia, me voy dando cuenta que esos mismos ángulos cada vez están más distantes, entonces puedo ver como las relaciones y se me va abriendo, entonces, ¿cierto?, como un campo de mira donde ya puedo entender cuál cosa, y no todo está como traslapado, así como la pata encima de la cara y todo así como todos pegoteados, sino que, claro, ya se va viendo el dibujo, como que el mismo eh, cierto estelarium que nosotros tenemos, la misma bóveda celeste que nosotros vamos viendo, en el fondo parecería ser que somos nosotros mismos, pero proyectados, ¿cierto?, como casi holográficamente en estos puntos, y ahí vamos viendo nuestra constitución, es decir, desde lo más lejos es que estamos entendiendo cómo es que está funcionando lo más micro, y ahí es donde se va dando ese juego entre el macro y el microcosmos. Y eso me parece muy bello, ¿sí? Como dentro de estos trabajos de la astrología, dentro de estos trabajos de lo que podría significar la astrología bajo
el precepto de lo que es una práctica ritual. Por ahí creo que me hace como mucho sentido todas estas cosas que hemos ido hablando ahora en este ratito. Ya vamos hora 24 minutos, 1 hora 24, y no sé si te gustaría, Nico, mencionar algunas palabras para redondear las ideas que hemos estado hablando este rato antes de despedirnos, ¿sí? Como un espacio para redondear algunas cosas, puntos que hayan quedado No, sueltos. buenísimo. La verdad que un placer charlar, compartir, ahí divulgar también ahí un par de puntas de hilo para tirar, por lo menos, no sé, las puntas, son las puntas con las que yo me fui enroscando también, ¿no? Enroscando y desenroscando, ¿no? Como, puntos donde me parece que son como núcleos así de información, ¿no? O sea, hay mucha, o sea, es un laberinto. Me parece que el tema es entender, digamos, en qué parte del laberinto uno está y no estar como a la deriva, perdido, digamos, sin entender bien lo que uno está haciendo, sino como pudiendo, de alguna manera, decir, bueno, ahora estoy en esto, en otro momento estaré en algo, en otra cosa, pero también como ponerlo en perspectiva, me parece. Tiene que ver con como darle esa, como ese ordenamiento, como ordenar el inventario, ¿no? Que vos decías esto de ver cómo se proyectan estas cosas y al mismo tiempo decir, ah, claro, esto está acá y está ahí y ese es su lugar, digamos. O sea, me parece que tiene que ver con, como, si se quiere, darse un orden interno, al fin y al cabo, ¿no? O sea, darse un orden interno dentro de una lógica circular que al mismo tiempo habilita como comunicarse como más profundamente con cada parte, porque es como que al poder casi, diría, categorizar o etiquetar una cierta energía, de alguna manera uno como que puede comprenderla más profundamente, siempre y cuando no sea una etiqueta rígida o, digamos, desarticulada, ¿no? O sea, si es una lógica, de Me pronto, parece importante ver cómo es que en el fondo vamos creando unas perspectivas coherentes, ¿sí? Que nos exacto, permitan establecer un marco de distinción, ¿sí? Son exacto, perspectivas coherentes que nos permiten establecer marcos de distinción. Y esos marcos de distinción son los que nos están entregando data, ¿sí? Nos están claro. entregando información, ¿cierto? Constantes datos, puntos, cierto input que nosotros los vamos a colocar. Como tenemos el marco coherente, los vamos a colocar y nos van a ir trazando líneas. Y por lo tanto nos van a ir Mm. trazando perspectivas, nos van a ir trazando proyecciones, nos van a ir trazando ritmos. Y eso es lo que me parece como interesante en la medida de que las personas, por lo personal, que sinceramente se van suscribiendo a lo que es una práctica ritual, se asumen como gente totalmente desorientada y que no saben para dónde va Ujú. el micro, la guagua, para dónde va, no sabemos para dónde va la cosa. Entonces, uno asumiendo eso, como esa cosa socratiana, ¿no? Socrática, de solo sé que nada sé, partiendo de esa experiencia, nos situamos a ir encontrando ciertos referentes, ¿cierto? Claro, Y nos arraigamos un poco a la tradición, pero también desde lo que es esta experiencia, y como dices tú, por supuesto, tampoco dejarnos comer por lo que significan estos como arquetipos y estas miradas, porque en el fondo son perspectivas que nosotros mismos vamos colocando. exacto, Eh, exacto. Es como saber usar, como, me imagino como en Convertirnos fotografía en la... esta cuestión de la polaridad, ¿viste? La polarización de la lente, que si uno pone el coso de una manera o de otra, de repente se ilumina o no. Y me parece tiene que ver con como usar de alguna manera un dispositivo para ver cómo se ordena la imagen de lo que uno está mirando y de repente hay una lente que funciona para una cosa y otra que funciona para otra, y yo por eso en ese sentido como que reniego mucho de los que dicen, no, la verdadera astrología es la astrología
árabe, o la verdadera es la védica, o la verdadera es la helenística, o la que sea, no sé, o sea, parece que todas tienen algo de verdad, todas se equivocan en algo, todas tienen límites, digamos, y en ese sentido ahí está la cuestión de saber, digamos, cómo son para después ver qué le pasa a uno en el momento en el que mira, digamos. Me parece que tiene que ver con esta cuestión de marcos orientadores, o sea, ¿Qué como cosas una... comenzamos a concebir? ¿Qué cosas comenzamos a concebir desde cada mirada? Por eso hablábamos, ¿cierto? Estas charlas se titulaban como concepciones astrológicas. ¿Cuáles son las cosas que vamos a ir dando a luz? ¿Cuáles son las cosas que van brotando por sí mismas, Claro, ¿cierto? Que van naciendo por sí mismas, si es que ordenamos nuestra mirada, nuestra forma de mirar de determinada manera. exacto. Y creo que por ahí es donde es como un poco era como el sentido de poder compartir contigo, Nico, estas dos charlitas que tuvimos, pues yo me lancé al tiro como con establecer amarrarte al tiro con dos jornadas, ¿no? Eh, porque sabíamos que teníamos que hablar. De hecho, ya 3 horas, una hora y media ayer, hora y media hoy día, yo me siento como recorto, así como que falta todavía, ¿cierto? Obvio. Unas cuantas cervezas más que tomar. Me gustaría que pudiésemos repetir, quizás, no sé, el otro mes, en julio, hablar de otras cositas. De una. Si es que a ti te parece, por supuesto. Perdona que te comprometa Sí, como con sí. esta pregunta en vivo y en directo, ¿no? No lo No, más habíamos vale, hablado. sí, sí van a surgir temas, van a surgir temas. No, tema hay, sí. Más Aparte, vale. va uno que está ahí mercurial para darle a las cosas siempre. Claro. Estos Y procesos de bueno, divulgación a mí me parecen interesantes, creo que así como toda la gente debe tener como ciertas herramientas de, no sé, de primer auxilio o de saber cocinar o de saber cambiar la gomita de la llave que se te echa a perder en tu casa, sin ser gaffiter, por supuesto, sin ser médico, saber cómo parar un sangrado o una quemadura. Algo así también en lo espiritual deberíamos saber más o menos cómo movernos dependiendo de nuestros tránsitos, ¿cierto? Como un poco astrológico o con nuestras perspectivas rituales también. Y quizás alguien esté viendo esto y no tenga tanta noción respecto a lo astrológico, pero de seguro que se le despierta ese bichito por lo que es una práctica ritual y lo que significa esa consonancia de eh, lo que yo vivo como adentro, tratar de ir reflejándolo como afuera en estos pequeños gestos, ¿cierto? Una sí. gema, una plantita, como estas pequeñas cosas que me ayudan a situarme en un momento de presencia, en un Ahí va. momento Ahí, de atención plena. total. Un ritual para Mercurio, siempre hacer plantar una menta, que crezca la menta. La menta, la menta es interesante porque la menta como que crece, después muere y tú piensas que está muerta pero vuelve a crecer. Claro. Y eso es una cosa que uno se da cuenta en la medida de que tienes a la planta ahí, comulgas con la planta, si no, tú piensas que murió y si no sabes de planta, piensas que llegó y murió y chao, y cambia el cultivo, y no, la menta no le pasa así, vuelvan a hacer todo el rato. Hay una cosa ya entretenida ahí con la menta. Oye, saludos entre tanto, ¿cierto? Bueno, ahí a Diana, Crisálida Conca, ¿cierto? A Nehuel Regulus, Carlos Sigilator, al Marco Piedranómade, Nugi, José Belén, y bueno, las otras personas que han estado por ahí dando vueltas. Eh, Gracias como por compartir con nosotros. Este video queda grabado, por supuesto. Ya el anterior también quedó grabado. Y eso, entramos ya eh, en este live. Estamos si no me equivoco, habíamos entrado recién a Sagitario, ¿no? Sí, Sí, está la luna llena. sí, está la luna ahí Mañana. ya, sí, ya está la luna en el grado 1, 2 de Sagitario. Sí, Eh, una buena luna para mí. Me gusta harto esa luna en Sagitario. sí. Bueno, aparte esa luna ya está pasando por mi Mm. estelio. En Ah, grado ahí 1 va. Saturno, después hay Mercurio, después el Sol,
tengo ahí como mi luminaria, pero en sí las lunas sagitarianas son lunas vacilonas y son muy De una. entretenidas. Sí, me Sí, gustan mucho las lunas sí, sagitarianas. total. Y ayer la hora que empezamos era justo cuando la luna se oponía a Venus, ahí en Tauro. Yo por eso dije, luna de Escorpio opuesta a Venus. Así sí. Bueno, así están las cosas. Nos estaremos viendo en otra Cultura Tertulias. Este jueves tenemos encuentro presencial. Esto va a quedar grabado. Compártanlo, coméntenlo, denle like cuando lo vean. Sigan al Nico y todas esas cosas que pide esta Eh, máquina. yo lo puedo descargar y poner en mi canal de YouTube. Vos también tenés canal de YouTube, ¿o no? Sí, o sea, lo tengo votado, bastante votado, pero por ahí, Ah, claro, tengo que ir subiéndolo, tengo que ir rearmándolo, pues, hay hartas cosas que tengo como en mente como para ir tirando. Eh, y creo que ya es hora. Sí, estaba escuchando una entrevista que me hicieron hace como el año 2020 y claro, había recién partido con el tema del YouTube, pero la verdad es que soy medio perezoso como con esto, así como que esto lo hago porque me gusta claro, conversar, no tanto estar ahí como produciendo como contenido para conversar. Me gusta generar como esos lazos, me gustan los after ritual. Soy muy asiduo de los también, after ritual, de lo que claro. viene después, como el tercer tiempo en el fútbol. Sí, como que voy a jugar a la pichanga, voy a jugar el partido para tomar en el tercer tiempo. Algo así es mi rollo en estos mundos de los encuentros. Eh, Eso, Nico, gracias por compartir. Valiosa como la info que nos entrega. Yo sé que tienes harto más como para sacarte el jugo y me alegra escuchar que tienes disponibilidad para seguir compartiendo con nosotros. ¿Ya? Un De abrazo una. grande. Gracias a todos Un los que abrazo. compartieron. Y nos estamos viendo en otra Cultura Tertulias. Esta semana ya no hay nada, pero la semana subsiguiente sí ya nos vamos a encontrar con otras cositas. Ahora, por ahora, este jueves solamente el encuentro en la tarde, a las 7:30 de la tarde en Santiago, Chile. Chao, Nico. Ya te estás Abrazo. distorsionando. Ahí Chao, va. chao.